Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistía de nuevo en la vieja y gastada letanía: exigir que España pida perdón por la conquista de América. Un acontecimiento que ocurrió hace nada menos que medio milenio. Es una obsesión enfermiza, una puesta en escena grotesca que delata una profunda indigencia intelectual y, sobre todo, una colosal cobardía moral. Observen el panorama actual y miren hacia el otro lado del Atlántico. Asistan al espectáculo de la indignidad política. Es un fenómeno curioso ver cómo determinados líderes políticos se envuelven en la bandera del victimismo histórico para tapar las vergüenzas del presente, de su presente. ¿Cómo es posible que quienes hoy gobiernan sobre naciones sumidas en el caos se atrevan a juzgar la gesta que les dio origen? ¿Con qué autoridad moral pretenden someter a revisión el proceso que los sacó del aislamiento y los integró en la vanguardia de la civilización universal? Es el triunfo del anacronismo más ridículo, una farsa diseñada para el consumo de masas adoctrinadas, un chiringuito ideológico que busca culpables en el siglo XVI porque es incapaz de ofrecer seguridad, ley y orden para sus ciudadanos en el siglo XXI. Pero hoy no vamos a quedarnos en la superficie de su propaganda. Hoy vamos a desmontar el relato con la frialdad del dato, el rigor de la historia y el peso de una verdad que a la izquierda global le aterra escuchar. El error de partida de estos diligentes es concebir las naciones como compartimentos estancos, puros e inmutables. La historia humana no es un camino de rosas ni un proceso de negociación colectiva. La historia es un pastiche de conquistas, asimilaciones y ficciones. Ninguna nación surge de la nada. Miremos a España. Nuestro suelo está hecho de estratos, de capas superpuestas de sangre, cultura y tecnología. Fuimos invadidos por los cartagineses, conquistados por los romanos, ocupados por los visigodos, dominados durante siglos por los árabes. Y mucho más tarde sufrimos la violenta irrupción de las tropas napoleónicas. ¿Y bien, acaso nos pasamos la vida exigiendo disculpas a Roma, a los países árabes o a París? No, porque entendemos el proceso histórico. ¿Se cree la señora Sheinbaum que los romanos entraron en Hispania como vendedores de puerta a puerta, ofreciendo pacíficamente sus productos? Entraron con las legiones por delante, con las lanzas en alto, la espada desenvainada y hubo sangre, por supuesto. Pero nos dejaron el derecho romano, las calzadas, los acueductos y el latín, la columna vertebral de nuestra identidad. Incluso la invasión francesa, con toda su brutalidad, trajo consigo la semilla de la modernidad administrativa, el Código Civil, y transformó las estructuras caducadas del antiguo régimen. Cada pueblo que llegó a la península ibérica lo hizo por la fuerza, pero nos hizo mejores, nos obligó a evolucionar. La creación de una civilización es exactamente igual que un parto. Es dolorosa, es sangrienta, hiere, pero es el único mecanismo que da lugar a la vida, a la prosperidad y al futuro. Las naciones que permanecen aisladas, aquellas que rechazan el contacto y el conflicto con el exterior, no son naciones, son tribus. Y las tribus que se encierran en sí mismas se quedan congeladas en la edad de piedra. España no destruyó América. España tomó un conglomerado de tribus dispersas, muchas de ellas sometidas al terror antropófago y al canibalismo de los aztecas, y las unificó. Les entregó la imprenta, las universidades, los hospitales, la religión, el comercio transoceánico y la tecnología. España no creó colonias, fundó provincias y reinos, convirtiendo a los habitantes de aquel continente en ciudadanos de la monarquía más poderosa de la Tierra, integrándolos en la élite global de la época. Juzgar aquello con los estándares del buenismo progre actual es de una ignorancia enciclopédica. Por eso resulta tan reveladora la intervención que firmaba hace unos días Cayetana Álvarez de Toledo. Y ponía el dedo en la llaga de esta inmensa hipocresía. La tesis que defendía es tan irrebatible como demoledora. ¿Cómo tienen el valor de exigir que la España actual pida perdón por los supuestos agravios de hace 500 años cuando son ellos, los gobernantes actuales de Hispanoamérica, los que están repartiendo dolor, enfermedad y muerte en su propio suelo hoy mismo? Es una maniobra de distracción masiva. Mientras la presidenta mexicana gasta saliva y recursos públicos en redactar cartas diplomáticas absurdas, el suelo que pisa está podrido por el narcotráfico. Es la dejadez,
cuando no la abierta connivencia de estos regímenes populistas con el crimen organizado, lo que está destruyendo el tejido social de sus naciones. Hablemos de las aportaciones actuales. España aportó el siglo de oro, las leyes de Indias y la primera globalización. ¿Cuál es la aportación del México contemporáneo bajo el mandato de estos líderes del relato woke? La exportación masiva de veneno. Mientras exigen disculpas históricas, en Jalisco aparecen fosas comunes repletas de cadáveres frescos, no de guerreros chactaltecas de 1521, sino de jóvenes mexicanos ejecutados ayer por los cárteles que el Estado es incapaz de controlar. Su principal producto de exportación no es la cultura, ni la innovación, ni el desarrollo económico. Son las sustancias, el narcotráfico y la violencia. Ese es el verdadero cáncer mundial que irradia desde la inoperancia de sus gobiernos. Es su gestión y no la herencia de Hernán Cortés la que condena a millones de personas a la miseria, al éxodo y a la muerte. Prefieren culpar a los barcos que llegaron en 1492 antes que asumir la responsabilidad de los cargamentos que salen hoy de sus puertos. Es el colectivismo victimista llevado al paroxismo. Somos pobres y violentos por culpa de lo que hicieron unos hombres en armadura hace 5 siglos. No, mire usted, ustedes son incapaces de garantizar la vida de sus ciudadanos hoy por su propia incompetencia, por su soberbia ideológica y por su obsesión en hiperregular la vida civil mientras dejan las calles en manos de los señores de la droga. La historia no se puede reescribir con el pincel grueso del resentimiento. La España que cruzó el océano no tiene que pedir perdón por haber fundado un nuevo mundo. Tiene que ser reivindicada con el orgullo de quien sabe que sembró los pilares de la libertad occidental en tierras lejanas. Es hora de madurar. Los pueblos que no asumen su pasado, con todas sus luces y con todas sus sombras, están condenados a la infancia perpetua, a ser marionetas en manos de tiranos que se alimentan de la ignorancia general. La conquista dolió, como duelen todos los alumbramientos de la historia, pero el resultado fue una comunidad de más de 500 millones de hermanos, unidos por una misma lengua y una misma fe. Una obra monumental. El problema de Claudia Sheinbaum y de tantos otros líderes políticos de la izquierda latinoamericana es que resulta mucho más cómodo pelear contra los fantasmas del pasado que enfrentarse a los monstruos del presente. Es más fácil exigir la genuflexión de un rey extranjero que desmantelar las mafias que gobiernan la mitad de su territorio. Al final, el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. La impronta de la hispanidad seguirá brillando en las catedrales, en las leyes y en las plazas de toda América, inmune al olvido y al desprecio. Mientras tanto, el relato de los mediocres se disolverá en la misma nada de la que surgió, dejando tras de sí el rastro amargo de su fracaso. Dejemos que los muertos de la historia descansen en paz y exigimos cuentas a los vivos que multiplican los muertos en el presente. ¿Hasta cuándo permitiremos que el victimismo histórico siga siendo la coartada perfecta para justificar la decadencia y la corrupción de los gobiernos actuales? Os leo aquí abajo, defendiendo la libertad, a este lado del frente.